Más estados en el país se unieron a la suspensión de clases para contener la propagación del coronavirus. Ante la presencia del COVID-19 en México, la Secretaría de Educación Pública decidió suspender las clases en todos los niveles desde el 20 de marzo del año 2020, trayendo consigo una alteración en el sistema educativo. Sabemos que la tecnología ya era parte habitual de nuestra vida. Sin embargo, esta transformación en la educación ha llegado a invadir e incluso a afectar nuestro entorno personal. Con el tiempo, las sociedades han ido evolucionando. Cambios inesperados se manifiestan en colectividad. Por lo tanto, el ser humano se ve obligado a la adaptación de su entorno. En la actualidad, los trabajos cambiaron, entre ellos una gran alteración en la docencia. Desde tiempo atrás se ha visto que el individuo, poco a poco, ha sido reemplazado por la tecnología. Desde 1784 vemos la primera revolución industrial, basada en la introducción de la maquinaria. La segunda en 1870, basada en la producción de masa. La tercera, 1969, basada en el uso de la electrónica y las tecnologías. Y la cuarta, actual, basada en el algoritmo. El sociólogo Manuel Castells nos habla a lo que él llama sociedad red. Castells entiende que la adaptabilidad y capacidad de supervivencia en la sociedad red son fundamentales para liberar las potencialidades de nuestra colectividad. Sin duda alguna, el ser humano debe ser apto para los cambios que ocurren en su ambiente. Tal es el caso de la situación actual. Esta nueva etapa en la que docentes y, por supuesto, otro tipo de profesionales deben mostrar competencia para esta nueva etapa. Castells menciona la nueva estructura ocupacional. Cuando pasamos a lo que llamamos la sociedad informal, se observó que aumentaba la importancia de los puestos ejecutivos, profesionales y técnicos, mientras que descendía la proporción de puestos y oficios operacionales. En este nuevo orden mundial se vio un gran número de desempleados, entre ellos las actividades administrativas y comerciales. El trabajo en la docencia se ha visto alterado, así como la exclusión de profesores que impartían clases en entidades marginadas, debido a las escasas herramientas digitales que el nuevo sistema educativo está exigiendo. La pandemia obligó a una completa transformación en el área de trabajo de los maestros. Ante dicho acontecimiento, también la educación está detonando como un servicio, ya que estaba acompañada del Internet y la televisión. Así es como vemos que desde marzo del año 2020 se transformó la educación. Ante la adaptación de este nuevo sistema, cada individuo debe tomar iniciativa en su profesión. Debe estar innovando constantemente. Estos son beneficios para la novedad tecnológica de cada país. En este caso, a las tácticas a las que acude un docente para impartir una clase desde el hogar. En la sociedad red, uno de los factores benéficos que resaltan de una ola tecnológica es la autonomía e iniciativa propia de los trabajadores para actualizarse en su área de trabajo. Por lo tanto, se ve una mayor calidad de ello. El cierre total de establecimientos, entre ellas escuelas a nivel primaria, logra relucir diversas e inciertas problemáticas en torno a la docencia. Si bien sabemos que el sector educativo, entre tanto, se ve afectado desde diversos vértices, se destaca al desarrollar su labor del docente. En vista de la crucial desigualdad que se manifiesta en torno al trabajo de la docencia en la Ciudad de México durante esta pandemia, es preciso mencionar características que lo describen como una brecha entre lo ordinario y lo extraordinario: tecnología, redes sociales, plataformas de educación, dominio, conocimiento previo, cursos de adaptación, material didáctico, horas de trabajo y recursos digitales son algunos de los elementos que quebrantan una mejor disposición de enfrentar la conexión que existe entre alumno-docente en cuestión a su labor.
Conocemos que la actividad de la docencia se emplea en un medio de 4 paredes, en donde el control del conocimiento e interacción se da a la par de un avance educativo donde el papel del docente es relevante ante el aula. Hasta hace unos meses era impensable cómo la docencia migraría a una plataforma digital del cual pocos dominan. A partir de esto, se ve necesario el uso de la tecnología digital para seguir o pretender estar en un contexto donde la tecnología es primordial en la vida cotidiana, y más aún con la nueva estructuración laboral del docente. En esta crisis global observamos la presencia de redes sociales más latente que nunca, entre ellos Facebook, devela publicaciones de profesores con la mayor disposición de emprender la sabiduría desde diferentes trincheras, además de ser una opción más de comunicación con los alumnos. En contraposición a esto se muestra el obsoleto material didáctico con el cual tienen para desempeñar su labor. Se puede pensar que, en general, todos o la mayoría del docente cuenta con material preciso para generar una enseñanza de competencia a nivel nacional, estatal y global. WhatsApp, una aplicación existente en el dominio de la sociedad, fue entre tantos el más utilizado por la docencia. Les fue más próximo su conectividad. Sin embargo, ¿qué población no cuenta con ello? ¿Hasta dónde la economía de la población se permitió la inducción de este tipo de redes a su vida cotidiana? Pues no debemos olvidar que solo un cierto porcentaje de entre la población tiene acceso a Internet. La introducción y la inducción de aplicaciones web al sumario formativo del docente en un inicio se toma ineficaz e insuficiente, sobre todo cuando los elementos de vital uso se encuentran limitados o bien obsoletos. Tal es el caso de la distribución de libros en la Ciudad de México. Aunque en el ciclo escolar 2020-2021 lleva un gran avance, existen escuelas que aún no cuentan con este material de apoyo que es de vital importancia para el desarrollo de aprendizaje justo inmersos en este panorama. El contexto educativo se centra en diversos factores que hacen posible su ejecución, tales son el ámbito físico, cultural y social. A su vez, estos se llevan a cabo dentro de modo que enmarcan la necesaria y ejecutada interacción entre los individuos que forman parte del grupo, hablando de profesor y alumnos. Diversas teorías psicológicas con un enfoque educativo han enmarcado la importancia del intercambio social generado por la convivencia dentro del aula. Una de las teorías más apegadas es la de Vygotsky, en donde plantea que el vínculo dado entre el desarrollo y aprendizaje se da mediante la ley de la genética general, donde se establece que toda función en el desarrollo cultural del niño aparece 2 veces o en 2 planos. Primero aparece en el plano social y luego en el plano psicológico. Primero aparece entre la gente como una categoría interpsicológica y luego dentro del niño como una categoría intrapsicológica. Frente a esta situación, se rompen las leyes de interacción y se pasa de ser un desarrollo pleno a un desarrollo problemático en cierto sentido, debido a la falta de convivencia. La transformación de lugares en donde dentro de la misma casa se cumplen todas las funciones de cada persona, invadiendo espacios que en un principio no fueron diseñados para eso, tiene un impacto relevante sobre cada individuo. Esto conduce a que el aprendizaje se distorsione y lejos de ser favorable es una intensa carga de información que se tiene que procesar de una manera jamás vista y que sigue en proceso de adaptación. Desde antes de la pandemia, el sistema educativo del país venía arrastrando una serie de acontecimientos que estaban decayendo su forma estructural. Es observable que lo que predomina dentro de la sociedad son las redes sociales, que se han vuelto un foco de atención para la interacción y, sin embargo, jamás se tomó en cuenta el uso de la tecnología como principal fuente de trabajo o estudio, y a ello se debe la desinformación de tales herramientas. A todo esto, la sociedad se vio forzada a aprender y a hacerlas parte de su vida. Es otro punto que ha venido a adquirirse culturalmente. Es pertinente hacer una comparación de las necesidades con lo implantado recientemente a la cultura. Según el estructuralismo de Malinowski, la cultura responde a las necesidades sociales e individuales, las cuales se satisfacen a través de las instituciones, de tal forma que el grupo y el individuo dependen del desarrollo del conjunto material que en esencia es una adición a la naturaleza humana.
Para que la estructura funcione de manera eficiente, es necesario que cada individuo satisfaga sus necesidades individuales, que según Malinowski son las siguientes. Si hablamos de nutrición, nos estamos refiriendo a la posibilidad de llevar una dieta balanceada, así como realizar las comidas indicadas diariamente. Al aterrizar este punto a la realidad, podemos percibir que la mayoría de las personas que son de escasos recursos no tienen la posibilidad de llevar una dieta rica en opciones. Si observamos desde otro punto, desde que se originó la pandemia han aumentado los trastornos psicológicos en la población, derivados del miedo al contagio y de estar en confinamiento. Es pertinente recordar que uno de los síntomas de estos es la falta de apetito. Este primer punto no se cumpliría dentro del bienestar individual en la problemática actual. Al hablar de reproducción, nos referimos al ejercicio pleno de la sexualidad, en donde los individuos tienen acceso a servicios de salud y métodos anticonceptivos. Durante la pandemia, los accesos de salud quedaron restringidos para pacientes con COVID-19, de modo que la atención a los problemas externos era escasa. Los individuos se encuentran vulnerables y esto podía dar origen a embarazos no deseados o ETS, de modo que este punto tampoco se cumpliría. Llegando a las comodidades físicas, podemos describirlas como la posesión de artefactos que nos permiten facilitarnos la ejecución de ciertas actividades de una manera fácil. Si esto lo comparamos con el confinamiento, podríamos decir que el hecho de que las personas tengan una diversidad de aparatos electrónicos y electrodomésticos les permitió hacer más llevadera la cuarentena. Encontraron diversas formas de entretenimiento, aunque rápido se desvaneció por la cantidad de tiempo que se restringe la salida y la activación de actividades. En este punto podemos decir que tampoco se puede llevar a cabo porque no fue eficaz durante todo el confinamiento. En el punto de la seguridad, los niveles de violencia familiar aumentaron drásticamente durante el confinamiento. Específicamente, este incremento se vio en las mujeres. Esto refleja que muchas de ellas no están seguras ni en su hogar, representando la situación actual del país con respecto a la violencia, en donde a pesar de los avances tecnológicos pareciera hay un estancamiento de la forma de pensar. Es la propia cultura la que ha ido forjando este tipo de pensamiento sobre los agresores. Tampoco se cumplió este aspecto con respecto a la situación en tiempos de pandemia. No fue un buen momento para la relajación. En el ambiente perduró la tensión que hasta la fecha se sigue percibiendo. El índice de trastornos incrementó en mayor medida durante el confinamiento. El hecho de estar sin poder salir, aunado a la preocupación con respecto a la enfermedad, se sumaron para hacer que se desencadenara y se agudizara más el temor sobre la población. Este punto tampoco se llevó a cabo. Sigue siendo un proceso de adaptación debido a que el hecho que se fracture la interacción entre individuos provoca que no puedas expresarte y esto se va acumulando en ti. Justo lo señalado en el punto anterior, se van manifestando mediante los trastornos. Por otro lado, para los individuos es algo atrofiante tener que desempeñar sus roles en el mismo lugar. Este penúltimo punto tampoco encaja de manera eficiente sobre la sociedad en tiempos de COVID. Nos encontramos en un punto tan valiente socialmente, en donde estamos a la espera del equilibrio institucional, pese a la nueva normalidad y a su transformación cultural para poder continuar con el crecimiento social y que nuestras nuevas necesidades, porque sí, esto que ha surgido ha ido añadiendo nuevas normas que debemos abarcar, podamos satisfacerlas de manera eficiente.